porque si no, después no tenemos registro de esto. Por ahí Gabriela me había dicho que tal vez era un poco complicado para alguna persona que no supiera de contabilidad tomar estos procesos sin más, entonces tal vez ahí se pueden revisar algunas cosas y le pedí a Belén que revisara la parte legal para incluir algunos procedimientos básicos que nos estaban haciendo falta. Voy a revisar para ver lo de la parte de comunicación, para ver si la podemos incluir. Voy a empezar a forzar un poco esa sección también, para ver si podemos hacer una inclusión de esa parte en el manual, bueno, de la parte de comunicación. Además, bueno, eso sería como el punto 1, que es básicamente detalles de manual y digamos, ver si logramos alcanzar la última etapa de ese manual, ¿verdad? La segunda parte de esto tenía que ver, y eso es creo que la parte que más nos va a llevar tiempo. Bueno, no, en realidad hay una segunda parte, la tercera parte sería la que más nos llevaría tiempo. La segunda parte tiene que ver con cómo transcribir ese manual al documento INDER. Es tomar, por ejemplo, las explicaciones que se hacen, los detalles, digamos, en términos administrativos, contables, archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver cómo hacemos una explicación de unas 4 o 5 páginas de cómo funcionaría el museo. Así estamos teniendo en cuenta que cualquier detalle técnico sobre el funcionamiento propiamente dicho se referiría al lector al manual propiamente que estamos trabajando. Eso me parece importante, ya le dije, digamos, como he tenido reuniones durante el día, ya le había dicho a Belén y a Gabriela justamente eso, la necesidad de transcribir ese conocimiento en el manual de INDER. Eso lo está coordinando Jorge y lo está coordinando Fernanda. Entonces, en algún momento ellos también van a comunicarse con ustedes, principalmente con el equipo A, para ver cómo ir llevando este proceso e ir incorporando las partes que hacen falta. Eso es algo que vamos a ir coordinando porque durante enero debería estar listo, porque es parte importante del documento de INDER que deberíamos tener listo para sumarle la parte de arquitectónica, que es fundamental para poder terminar el proyecto INDER. Que también va muy bien. La parte arquitectónica va avanzando viento en popa, a pesar de las trabas, enredos y cosas que van surgiendo, pero va avanzando. Eso es lo que más importa. Y el proyecto más importante de este periodo de vacaciones tiene que ver con cómo llevar este manual a una especie de cursos, talleres, digamos talleres de capacitación en línea. Cómo construimos recursos para poder llevar a cabo, para poder, digamos, capacitar de alguna manera a la comunidad en el modelo administrativo que estamos proponiendo. Eso pues se va a basar en el manual, en los conocimientos que tenemos, pero entonces requiere, primero, cerrar el manual, pensar en términos didácticos sobre cuáles serían las etapas de capacitación para las personas de la comunidad, tomando en cuenta que muchas de ellas pueden ser personas que no tengan conocimientos contables, administrativos, etcétera. Queremos darles una capacitación básica mínima sobre esto a partir de que comprendan cómo funciona el manual propiamente dicho para que lo puedan usar, ¿verdad? Reforzando de paso la posibilidad de sumar personas al proyecto de la Casa del Museo del Boyero. Para eso se pretende utilizar UCR Global. Entonces, como equipo, lo que nos hace falta es cerrar el manual, que eso tiene que ver con las actividades que se habían planteado, y llevar esto a UCR Global, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mostrar los elementos básicos, para dar unos pincelazos básicos que permitan a las personas comprender el contexto en el que se sitúa la administración de un museo? La administración más básica, lo más básico, lo que tendrían que sí o sí saber y estar haciendo día a día.
que lo más complejo y de más responsabilidad se puede contratar a profesionales, por ejemplo, un contador, o se puede contratar un abogado, o se puede contratar una abogada, se puede contratar, no sé, o por supuesto, estamos hablando de que procesos más complejos de archivo van a requerir la contratación de un archivista, pero sabemos que ese no va a ser el caso de buenas a primeras, ese no va a ser el caso de primera entrada, ¿verdad? Sabemos que van a empezar por un cierto proceso donde son los mismos miembros de la comunidad los que lo van a llevar a cabo. Entonces, siendo así, ¿cómo hacemos para construir el contexto y enseñar los procesos más básicos que deberían estar haciendo? Pensando en también poco a poco ir dándoles conocimientos sobre cómo debería funcionar ese museo y hacia dónde debería llevarse. Ese es, digamos, un punto central que yo pretendería que trabajáramos durante enero y febrero. Pero me gustaría saber las opiniones y los comentarios que ustedes tengan al respecto. Daniela. Sí, profe, al final entonces, para empezar a hacer, bueno, obviamente después de terminar ya el manual y hacer las correcciones que estábamos viendo, para hacer esas correcciones también, al final sí nos vamos a reunir con las personas de la comunidad. Esa es mi intención, que siempre tengamos una reunión, ya que Ok. después a ver, si mi intención es que siempre la tengamos, aunque empecemos de una vez a ver cómo vamos a trabajar lo de los cursos. Ujú. Después eso nos obliga a cambiar algunas cosas, tal vez, pero no quisiera estancarme. Sí, sí, exacto, lo que hemos hablado, que al final si hay que cambiarlo, se cambian los dos. Exacto. Pero, y otro comentario que se me ocurre, digamos, lo que nosotros habíamos hablado antes era como, bueno, hacemos como unas mesas con expertos de la comunidad que nos digan, bueno, esto sí, esto no, y luego se hacían las mesas de capacitación. Pero yo creo que al final no tiene que ser como tanto ya mesas de expertos o mesas de capacitación, sino que se podría como por lo menos hacer solo una reunión como para ver todo y empezar a dar ese proceso como de entendimiento del manual para ver qué se le hay que corregir de una vez, digamos. Sí, es probable, es probable. Voy a tratar de ver qué me sale, digamos, en esta semana, agendar Ujú. algo. Se me fue Sí, Daniela. claro. Ahí está, ya creí que se había movido. Y a partir de ahí sabremos si lo que hacemos es una o dos reuniones y tendremos mesas diferentes o una mesa o depende de qué es lo que me salga, ¿verdad? Ok. Sí, 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 claro, exacto. Pero Lo bueno, que... tener una reunión que sea para presentar lo que se hizo Ujú. y tener eso en mente. Eh, Perfecto. sí, Brian. Buenas noches, ¿cómo están todos? Feliz año. Espero que la hayan pasado bien. Era para hacer bueno, digamos como el proceso contable. Y no es tan complejo explicar. El detalle es y cómo lo están realizando, quién lo está realizando en este momento. Entonces, parte, digamos, primero hay que hacer la retroalimentación, a ver cómo anda el asunto por ahí y también cuánta información se va a revelar, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos. Para la parte contable sí hay que como ser un poco cuidadoso, aunque la información financiera posteriormente se vaya a revelar, ¿verdad? Si revelar o no, depende de lo que diga la Pero administración. aquí una cosa clave, Brian. Yo no estoy Ujú, pretendiendo, por ejemplo, que las personas que entran al curso, digamos, al taller, vayan a trabajar sobre la ujú. contabilidad o el conocimiento de qué es lo que hace las finanzas específicas de la Junta, por ejemplo, sino Ah, que, ok, ok. sino que trabajen Ujú. sobre ejemplos de cómo debería trabajarse. Que de tal manera que si ellos agarran Ah, un bueno, ok. libro, o agarran lo que está haciendo la Junta, digan, bueno, esto se hace así, y esto debería hacerse así, ¿verdad? Los Ah, bueno, ok. procedimientos más Sería entonces básicos que deberían seguirse y cómo deberían hacerse. la parte de los registros, todo eso, digamos, hay que ver y ver la parte hasta el catálogo, hay que hacer catálogo, a ver si
si lo desean de esa forma, si quieren hacer catálogos, qué cuentas se tienen, por ahí. Exacto. Entonces, ¿cuál Sí, es sería más como dar las Hay que echar un herramientas. vistazo general a exacto, eso. las Pero, herramientas como correcto. plantea Daniela? Ujú. Es decir, que, pongámonos en un caso hipotético. Supongamos que, bueno, no, supongamos no. De hecho, en mayo, más o menos, en mayo la junta tiene que renovarse. Y digamos que se eligen personas que no tienen muchos conocimientos sobre contabilidad. Ok, entonces nuestra meta es cómo les damos una herramienta para que los miembros de la asociación, que son los que podrían ser elegidos a la junta, tengan herramientas suficientes para poder llegar y decir, bueno, ok, lo básico es esto, ya si hay que hacer algo más, pues contratemos un contador, ¿verdad? Pero por lo menos el Sí, procedimiento del mantenimiento de esa contabilidad día a día se puede hacer, ¿verdad? Entonces, con eso sí, ya claro. tendríamos herramientas. Sí, perdón, Brian. No, estoy escuchando, profe, disculpe, sí, tiene razón. Ujú. Ujú. ¿Ves? En la Entonces, parte, digamos, del día a día serían de la parte de desembolsos, por ahí, que es la parte de egresos exacto, digamos, ajá. y qué otras cositas tendríamos que darles, ¿verdad? Es decir, ahí esa perspectiva de qué información habría que dar es la que uno selecciona, es donde uno ya selecciona, donde uno ya selecciona el material, el tipo de materiales y los recursos, o empieza a trabajar qué tipo de información es la que uno va a dar, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Sí. Ahí es donde entonces uno selecciona esto. Pero ahí entonces, por ejemplo, en contabilidad es muy claro, ¿verdad? Es que en el que se nos salió, ¿no? Ok, en contabilidad es muy claro. En archivos habría que seleccionar hasta qué punto, qué es lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Y cómo lo vamos a hacer. En derecho, bueno, probablemente no haya mucho que hacer porque casi cualquier cosa que les digamos van a tener que recurrir a un abogado, pero Ujú. podríamos crear una especie de taller básico sobre la legislación que aplica, ¿verdad? Para que la gente entienda cuál es el marco normativo que rige a los museos y que entonces ellos entiendan qué pueden y qué no pueden hacer. ¿Verdad? Con respecto a colecciones, con respecto a la formación y funcionamiento de los museos, con respecto a ese tipo de cosas. Me imagino que por ahí podría ser un interesante. Yo no sé, Belén, ¿qué te parece en cuanto a derecho esa solución? Sí, pero a mí me parece que está bastante atinente y creo que puede ser una herramienta porque así las personas de una vez saben a qué tipo de normativa recurrir, ante qué se están enfrentando y ante qué posible institución pueden estar solicitando algo. De Exacto, esa sería hecho, la intención de ubicarlo, ¿no? Sí, Daniela. sí, sí, se me ocurre ahorita que estaba hablando Brian de algunos como otros procedimientos, no sé si a él le parece como que se podría incluir esas cositas que él acaba de decir, yo no sé si ya están en procedimiento, pero digamos, si ve que hace falta algún proceso, aunque sea pequeño, aunque sea sencillo, se podría incluir todavía, digamos, no es la versión final, esos procesos que están de Ah, contabilidad. sí, hay detalles, por ejemplo, cómo la parte de los registros, si van a hacer, por ejemplo, por medio de una plantilla de Excel o si se va a utilizar un sistemita. Entonces ya ahí ya uno hasta toma esos detalles y da recomendaciones hasta en la parte de seguridad de información y todo lo adicional, ¿verdad? Pero eso es lo que quisiera ver cómo hacen los registros y cómo los quieren hacer. Yo sé, yo te puedo decir varias cosas. Yo te puedo decir que ellos, bueno, en este momento lo que ellos tienen son un Excel, ¿verdad? Pero yo creo que ese Excel, el problema que ellos tienen es que don Jorge, que es el contador que está en este momento, Ujú. pues lo tiene medio desorganizado por varias razones. Primero, porque él no está realmente dentro de la asociación y segundo, porque, bueno, en los últimos meses ellos han tenido muchos problemas por el problema de su hija. Que, bueno, ya sabemos que hubo muchos problemas ahí. Este, eh, entonces, pues sí, ellos querían pensar en si se podía conseguir un programa que les iba a dar el colegio de contadores. Pero considerando el hecho de que don Jorge sería el único que lo maneje,
y que don Jorge probablemente se va a querer retirar en algún momento, y ya él tiene 70 y pico de años, ¿verdad? Yo supongo que lo mejor es simplificar. Digamos, entre más sencillo sea y más acceso tengan las personas, por ejemplo, si es un Excel, pues entonces tal vez sería mejor mantenerlo en un Excel, pero trabajarlo y saber cómo trabajarlo, ¿verdad? Y ahí es donde Ujú. entonces vendría un curso sobre eso, por ejemplo. Podría ser un tallercito virtual sobre eso. Que tal vez no muchas personas tengan acceso a los cursos virtuales. Eso es una posibilidad real, ¿verdad? Sí, Pero para profesor, algunos sí. consulta. Digamos, si no tienen posibilidad, es que eso es lo bonito, porque ya y se imprimen las hojillas Sí. bueno, hay una posibilidad, o por medio del teléfono, un correíto o algo. Ajá. Hacemos microvideos explicando las cosas y hacemos, o sea, la idea de la cuestión es la siguiente. Definamos qué es lo que vamos a dar, cómo lo vamos a dar. Empecemos a pensar en las etapas. Pensémoslo así. Cuando ustedes son expertos en algo y ustedes tienen conocimiento sobre algo y ustedes lo dominan, cuando ustedes se enfrentan a un problema que tiene que ver con esa área específica de conocimiento, ustedes saben cómo resolver. Ustedes, si yo les pido, por ejemplo, que me digan cuáles son los pasos para armar una determinada cosa, por ejemplo, ustedes van a empezar y yo les digo, descríbame todos los pasos. Por ejemplo, descríbame todos los pasos que usted utiliza para manejar, no importa si no manejan, digamos. Pero eso es un ejemplo. Describe todos los pasos que ustedes utilizan para manejar. Pero todos, ¿verdad? Y entonces ustedes empiezan que los espejos, que esto, que lo otro, y cuando se dan cuenta tienen 64 pasos. Lo que pasa es que cuando una persona maneja ya no tiene en la mente los 64 pasos. En lo que tienen, la persona que tiene en la mente esos 64 pasos, probablemente la persona que está aprendiendo, porque tiene que saber cada uno de los detalles. La persona que sabe lo que está haciendo se salta pasos, omite cosas, porque sabe que puede hacerlo, porque tiene un razonamiento que le permite llegar al punto final. Le permite de alguna manera omitir información para acelerar, tomar digamos, atajos, ¿verdad? Y lograr un resultado muy bueno en menor tiempo, porque es una persona que sabe lo que está haciendo. Cuando una persona no sabe lo que está haciendo, hay que llevarlo por el paso a paso. Pero no solamente eso, no solamente llevarlo por el paso a paso. La labor de la persona que le enseña ese paso a paso es enseñarle cuál es el procedimiento adecuado para tomar esos atajos, para pensar como un experto. Cuando nosotros nos afrontamos al problema de la educación, ¿verdad? Estamos pensando, estamos tratando de generar una forma de pensamiento en las personas que están recibiendo la información. Porque la información está. Es decir, no es digamos, secreto de Estado de lo que uno les está enseñando. La información existe. Pero el cómo procesarla, cómo entenderla y cómo aplicarla, la lógica de cómo entender esto, de cómo hacerlo, es lo que hace un profesor. En la educación virtual, lo que hacemos es una mediación, donde ponemos en contacto a las personas que quieren la información con las personas, con la información en sí misma. Y las guiamos paso a paso por el proceso de conocer ese procedimiento para llegar a un resultado específico X. Lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que pensar es cuáles son los pasos que queremos enseñar. Ya sabemos cuáles son los procesos y más o menos hemos ido trabajando cada uno de los procesos necesarios, pero lo que necesitamos es determinar cuáles son los pasos que tienen que seguir las personas en orden para poder entender cómo hacer ese procedimiento. Y poco a poco, con la práctica y la mediación, enseñarles cómo saltarse los pasos para hacer atajos, para llegar al resultado más rápidamente, pero que sepan que tienen que seguir ciertos pasos. Entonces, lo que pretendemos ahorita es tomar
los recursos que tenemos ya construidos, que hemos ido pensando, tal vez incluso en el camino mejorarlos, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí tal vez hace falta un proceso, falta esto, falta explicar un poco mejor esto, ¿verdad? Tal vez falta simplificar alguna cosa porque de repente no está muy técnico y no se comprende bien cómo se debe hacer. Tenemos una persona que, como me dijo Gabriel en la mañana, una persona que tal vez no sabe sobre contabilidad, tal vez se va a enredar con la forma en la que le estamos explicando esto. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, cómo simplificamos esa información sin que pierda sin que pierda la importancia que tiene, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacemos ese proceso? Eso es algo que vamos a tener que ir trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer revisión de manual, ver que los procesos que están son los que tienen que estar, o incluir lo que haga falta, simplificar y trabajar, mejorar todavía más, porque se Solo puede hacer. consulta, ¿Sí? profe. Y si hacemos lo siguiente, se envía, digamos, el que se tiene, y si resulta un poco complejo, digamos, si resultara, porque yo lo veo un poquillo, digamos, simple, ¿verdad? No viene con mucho tecnicismo. Okay. Veo que está muy explicadito, digamos, está corto y explicado, y muy bien, o sea, entonces lo que se podría ver es, esta es la primera versión, leámoslo a ver si hacemos alguna modificación, pero en conjunto, porque si empezamos a, como dicen, a dar palos de ciego, puede ser más bien que lleguemos a unas, simplifiquemos tanto que al final tampoco se va a entender. Entonces, me parece a mí, no sé si lo consideran los compañeros, de leerlo en conjunto y después de ahí, mire, este detalle se modifica, esta palabra, pero es en el momento, a ver si la gente y lo comprende, porque Sí, creo que sí está. la intención de hacer las reuniones que tenemos que hacer con la comunidad es eso, es ver que los procesos sean... Exacto, ese era todo el punto de las mesas de trabajo que queríamos hacer, era como leerlo con ellos y que ellos ahí mismo nos dijeran, no, esto ni siquiera lo entendí, ¿eso qué es? No sé qué. Entonces ahí vamos nosotros como subrayando lo que tenemos que cambiar, pero como Sí. ahora tal vez ya las mesas de trabajo como un inicio que lo queríamos hacer, ahora hay que como que modificarlo a lo que salga, digamos, porque no tuvimos mucho quórum, básicamente, no tenemos toda la comunidad como nos hubiera gustado, pero eso es lo Sí. que nos decía el profe, él va a intentar agarrar las personas que se apunten y por lo menos hacer una reunión para hacer esta lectura. O tal vez envíe un borrador para que ellos lo lean y sea un tiempo determinado, a ver quiénes lo leyeron. Y siempre, digamos, envía uno el borrador, tome, léalo y después en conjunto y si lo resolvemos. O, o nos hacen llegar de una vez las observaciones. Sería muy interesante de esa forma, no sé si les parece. Bueno, perdón, yo lo que noté en la parte de conta es que, digamos, están listados los procesos, pero por ejemplo, se habla como de estados financieros, pero no se explica cómo se monta un estado financiero. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención, que no sé bueno, si hay que esperar a reunirse con la comunidad o qué, Es que en yo el pensaba que en manual. el manual se explicaba de una vez como, bueno, un estado financiero va compuesto de tales cosas, se hace de esta manera, no sé. Ok. En ese caso es que, por ejemplo, el proceso está listo, digamos, el proceso ya está en buena teoría. Lo que realizaron los compañeros fue el levantamiento del procedimiento. Entonces, ellos fueron los que dijeron, bueno, este y este detalle está, pero y ahora sí, sigue la parte de lo que ya se tenía versus lo que se levantó. Y después, cuando se hace la lectura, si hay una modificación, pero eso ya es directamente con el encargado. Entonces, y ya uno ya ahí lo ve, pero el manual, digamos, ya está la receta lista de lo que ya se tenía, no sé si me explico. Ya lo otro es ver propiamente las plantillas y eso se agregan ya Pero, con el formato definido. pero sí me parece importante la observación de Gabriela, en el sentido de que si hay alguna cosa que de repente tal vez se menciona, pero no se ha explicado, tal vez sea importante hacer alguna ampliación, algún agregado o alguna aclaración Ajá, En ese claro. sentido, sería importante hacer una revisión.
de las partes que tenemos, que tal vez tomemos esta primera semana para hacer 2 tareas. La primera tarea sería pues revisar manual y ver si hace falta alguna, y pensar en ese sentido, si hace falta aclarar algo, ampliar o revisar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y 2, a partir de esa revisión del manual, pensar en, digamos, los diferentes temas que surgen para digamos, los cursos. ¿Y cuáles son los temas didácticos? O sea, ¿qué se quiere enseñar? ¿Qué es lo que se quiere enseñar? Ahí pueden ustedes generar, por ejemplo, ok, si de repente estados financieros y de repente, qué sé yo, estados financieros y otros procesos están incluidos ahí, entonces yo puedo decir que estados financieros, que 1, 2, 3 y 4 son los temas que se quieren enseñar, ¿verdad? Eso yo los puedo jerarquizar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que de repente, si yo quiero trabajar la parte administrativa, yo tengo que priorizar, por ejemplo, y yo tengo que decir, ok, es que yo no les puedo enseñar, por ejemplo, cómo construir un plan estratégico, por ejemplo, si no les enseño cómo hacer un objetivo desde lo básico. Y probablemente entonces el tema 1 va a ser cómo formar los objetivos estratégicos para un plan. ¿Ven? Entonces, yo puedo jerarquizar desde lo más básico hasta lo más complejo. Y de repente ustedes pueden decir, ok, me salieron estos 4 temas. Y ustedes dicen, ah, mira, pero, pucha, es que el primer tema que yo tengo acá y lo tengo jerarquizado, no me van a entender esto si no les explico cómo funciona tal cosa. ¿Verdad? Entonces ustedes dicen, ah, ok, entonces voy a tener que crear un tema antes, que va a ser una cosa básica, porque entonces para introducir el tema 1 voy a necesitar hacer una introducción que trate del tema tal, para que ellos entiendan el tema 1. Pero lo primero es hacer nada más un listado básico, jerarquizado, desde lo más básico a lo más complejo, en orden. Yo sé que el tema 2, para hacer el tema 2 necesito el tema 1, para hacer el tema 3 necesito el tema 2 y así. Puede no necesariamente tener esa jerarquía, pero de repente hay un tema que es más complejo que otro, entonces pongo primero el tema más sencillo y después el tema más complejo. Y una vez que hago eso, empiezo a pensar qué me está haciendo falta para que ellos entiendan. Sabiendo que no saben mucho sobre el tema, tal vez necesite introducir algunas explicaciones X, Y o Z. No necesariamente eso van a ser temas. No necesariamente esos van a ser temas, sino que pueden ser pequeños introductorios dentro de cada tema. ¿Aló, Brian? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, yo sí escucho. Brian está en mute por aquello. Ok. Ya, ahora sí. No sé si me voy a entender. No sé si me voy a entender con lo que les estoy planteando, si me están entendiendo bien. Sí, no, me parece que es un buen primer paso el tema de revisar cada uno las áreas, inclusive empezar a ver bueno, obviamente, además de ver qué tecnicismos es probable que se tenga que explicar o que se tenga que meter en los cursos, como dice el profe, como digamos, por ejemplo, el ejemplo del estado financiero, pero siento que es un buen primer paso que podemos hacer esta semana. Sí, yo creo que podríamos tener una reunión la próxima semana y vemos esto. En el caso de legal, como no se trata de enseñarles a hacer procedimientos legales, porque no son abogados y no lo van a hacer, ¿verdad? Sería más bien empezar a pensar cómo construir, cuál sería la legislación que habría que listar y cómo pensar y cómo podríamos empezar a
generar ese contexto? ¿Cómo podríamos empezar a enseñarles ese contexto sobre la legislación, por ejemplo? En el caso de archivo, pues es más sencillo en el sentido de que ellos han hecho un trabajo muy grande sobre cuáles serían los pasos, ¿verdad? De esos procedimientos. Sí, 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 esos son muy completos. Están muy completos. Entonces, más bien es pensar, ok, ¿qué les vamos a enseñar y en qué orden y qué es lo que se debería llevar, ¿verdad? No sé, Alejandro o Gilget, ¿qué piensan? Sí, no, yo creo que, bueno, yo no he hablado mucho con Jirget, pero básicamente es eso, tenemos que ponernos de acuerdo con lo que ya tenemos. Ella había revisado también los manuales y nos había aportado bastante retroalimentación, entonces ella también ya está como muy enterada de lo que hemos hecho anteriormente, entonces creo que vamos por buen camino, nada más de que lo coordinemos. Ok. Sí, profe, igual en eso, hola, Hola. Bueno, yo había empezado como a revisar, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, yo había empezado a revisarlos y tratar de lo que habíamos hablado como de pasarlo, como esa explicación como más en prosa, digamos, yo también he hablado de eso con María José, pero yo sí lo dejé como ahí porque la verdad es que sí me estaba enredando un poco, porque como dijo Daniela, están muy completos, entonces creo que sí hay que resumirlos, la idea es resumirlos, ¿verdad? Para que sea más, la explicación sea más fácil y que no tenga, o si tienen alguna duda, consultar el manual, pero lo que entonces yo me quedé ahí como medias porque sí no sabía si seguirlo haciendo así, ¿cómo le explico? Como quitarle la ficha que tenía, las fichas, ¿verdad? Para redactarlo. Pero sí quedé con esa duda de qué tan resumido tenía que ser porque, no sé, creo que lo que dice Alejandro es muy cierto, hay que revisarlos bien, o lo que decían ustedes, creo que era revisarlos bien a ver qué es lo que se quiere transmitir, o sea, de los procedimientos, qué es lo que realmente se quiere dejar, porque son muy claros, pero sí son un poquito extensos, entonces ahí fue donde yo me quedé como enclochadilla, si tenía que abarcarse punto por punto, por ejemplo, las actas, que las circulares, y hay cosas muy repetitivas, entonces ahí fue donde yo ya empecé como a dudar. No, pero aquí hay una cosa que hay que aclarar, antes de darle la palabra a Daniela. Aquí hay una cosa que aclarar muy importante. El manual en sí mismo puede ser tan técnico como ustedes quieran. Digamos, en el sentido, bueno, en realidad no puede ser tan técnico como ustedes quieran, pero el tema es que puede incluir tanto como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es un libro de referencia. Los cursos pueden sintetizar y trabajar y ayudar a entender cómo revisar ese manual, por ejemplo, cómo atender al manual, porque eso es otra cosa importante. Ustedes están revisando el manual para hacer todo esto, pero al mismo tiempo están tratando de sacar cuáles son los temas a partir del manual para que se van a impartir, pero recuerden que al fin y al cabo todo lo que ustedes están enseñando se basa en el manual, por lo tanto el manual tiene que ser muy completo. Lo que pasa es que cuando ustedes están trabajando el curso, ustedes lo que están tratando de hacer es explicarles cómo se utiliza esto, cómo se utilizan cada una de esas herramientas y en caso de que tengan dudas, saber cómo ir al manual a consultar. Porque el manual va a ser el gran libro de referencia de ellos. Sí, mira, ay, se me olvidó cómo se hacía aquel paso que me decían, pero eso debe estar en el manual en tal parte. Y lo ven y dicen, eso es así. Ok, y se hace, ¿verdad? Es como, no es necesario que ellos se aprendan de memoria las cosas. Lo que necesitamos es que ellos entiendan cómo funciona, cuál es la lógica detrás de eso, para que ellos puedan tomar esa decisión de cómo hacer algo. Y si tienen dudas sobre el procedimiento más específico técnico, pueden recurrir al manual, ¿verdad? Eso es lo complejo, porque requiere que ustedes tengan muy claro qué es lo que está en cada parte del manual, pero que tengan claro de cómo lo van a enseñar y cómo van a generar esa lógica. Ahí es donde está lo complejo, ¿verdad? Sí, Daniela. Sí, no, era eso básicamente, que en realidad en el manual no es como que tiene que ser resumido, puede ser extenso mientras sea entendible, como simple, entendible, con un vocabulario que todos puedan leer. Puede tener tecnicismos mientras los tecnicismos se enseñen, pero puede ser extenso, no necesitamos resumir, por eso es que más bien tenemos los flujogramas que tal vez se le olvidó un paso o y en vez de tener que ir a leerse todo, puede ver el diagrama de flujo que ahí le dice en forma muy resumida, paso 1, 2, 3 del proceso.
Entonces, por eso fue que tuvimos la idea del flujograma. Y tenía una pregunta, profe, es que estoy haciendo como una bitácora. ¿Qué fue lo que dijo de los temas del legal? Ah, ¿Que se sí, iban a pensar en qué? sí, es que, digamos, no tiene mucho sentido explicarle, por ejemplo, a la gente cómo se hace un contrato, sino más bien cuál es la legislación que rige todas estas cosas. ¿Por qué? Ok, Porque la intención es que ellos entiendan, por ejemplo, cuáles son los límites, cuál es la naturaleza del museo, cuál es el marco legal que lo rige, cuáles son los elementos que ellos tendrían que tomar en cuenta, por ejemplo, en cuestión de colecciones o cuestiones de ese tipo ok, ya de entiendo. cosas. Como el marco legal del museo, no tanto los Exacto, procesos. como ese marco legal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no les vamos a pedir a ellos que sean abogados, no pueden. O sea, legalmente no se puede. Entonces, ¿qué es lo que sí, qué es lo que sí les pedimos? Que sepan, por ejemplo, cuál es el marco en el que se están moviendo, porque ¿para qué? Para que no lo rompan primero, ¿verdad? Para que no hagan nada que no puedan hacer. Pero segundo, también para que no los engañen en ese sentido. O sea, que sepan cuáles son los límites y cuáles son las cosas y que puedan atender rápidamente a un abogado cuando se necesite. Listo, eso era. Gracias. Ahora, ya antes de darle la palabra a Brian, que le había pedido, piensen digamos, que tenemos el manual acá, los cursos que son como esa lente para leer y entender el manual y para poder entender esos procesos. Y a partir de ahí, que cuando vemos lo que están haciendo esos cursos es ordenándonos las temáticas y metiendo algunas cosas que tal vez incluso no están en el manual, que sirven para entender el manual, ¿verdad? Que son esos elementos, esas precisiones que podemos hacer, que de repente es necesario explicarles cómo se hace tal cosa para que puedan entender el tema 1. Ahí, cuando llegamos a eso, que eso lo podemos ver la próxima semana, entonces podemos pensar qué tipo de recursos son los que podemos hacer. Si vamos a hacer pequeños videos explicativos, vamos a hacer audios, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un documentito con infogramas que les sirva para entender tal cosa, que vamos a usar una página ejemplo de no sé qué, ese tipo de cosas son las que podemos ir haciendo una vez que ya sabemos cuál es el material que vamos a trabajar y a partir de qué información lo vamos a trabajar. Pero lo primero es, ok, tenemos el gran material, empecemos a construir a seleccionar cuáles son las temáticas y veamos cuáles son los puntos que tenemos que explicar para que eso se entienda. ¿Verdad? Brian, ¿qué ibas a decir? Sí, profe, estaba viendo, digamos, en la parte contable, bueno, el orden, los compañeros lo realizaron adecuadamente, pero, digamos así, ya para hacer, bueno, este es un manual general, pero hay un detalle que se llama manuales operativos, que en algunas ocasiones lo utilizan ya las empresas. Entonces, ya para llegar a ese fondo, por el momento lo que habría que ver es qué cuentas se utilizan, porque hay mucha normativa, depende de, digamos, muchas NIC y NIF ahorita actualizadas, que dependiendo cuál sea el origen de la cuenta, si es como se refleja en el estado financiero. Entonces, para llegar de así a bien detallado, habría que conocer todo el proceso. Adicionalmente, la contabilidad es ella, dependiendo del registro, así es como se va a clasificar. Entonces, no hay una forma única para dejarla durante todo el momento del tiempo, ¿verdad? No. Entonces, es por Entiendo, eso. Ajá. entiendo, Es, pero nosotros tendríamos que guiarlos por alguna ruta, ¿verdad? ok, digamos en la parte de estado financiero, sí se debería, en buena teoría, tener un conocimiento contable. Eso es lo que dice la buena práctica, ¿verdad? Pues, y las guías, ¿verdad? Y zapatero a su zapato, dicen, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado en ese sentido. Los registros contables sí los puede hacer cualquier persona, Perfecto. pero el estado financiero debe ser, en buena teoría, por lo menos un nivel técnico, algo así que
que sepa hacer la clasificación, ¿verdad? Perfecto. Por eso veo... Perdón, entonces, en ese caso estamos hablando, por ejemplo, para ese específico, estamos diciendo que tal vez nos interesa explicarles qué es un estado financiero, pero también pero solamente explicarles el contexto, como estamos haciendo en legal, ¿verdad? Como estamos haciendo en legal. No decirles que no hagan el estado financiero, que busquen un contador, pero que entiendan que es un estado financiero, ¿verdad? Y por qué importa, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a esa cosa, porque también, digamos, por ejemplo, también en archivo tenemos ese caso, cuando ya llega a la tabla, a las tablas de clasificación, por ejemplo, las tablas de tiempos, me parece que se llaman, Alejandro, ¿verdad? Disculpe, pero que no le escuché la pregunta. Cuando llegamos en el caso de archivo de los documentos, cuando llegamos a las tablas de tiempos, me parece que es cuando se tienen que destruir cada documento, ahí se ocupa. Sí, son tablas de plazo, tablas de retención, dependiendo del país. Ahí ocupamos un archivista o un archivista. Es decir, en todo caso, en todo momento, habrá un momento en el que ellos ya no pueden seguir porque hay ciertos procedimientos más complejos en los cuales se supone que debería haber un profesional. Entonces, nuestro trabajo también en este sentido es ubicar en qué momento ellos necesitarían ya un profesional. Ya ellos se encontrarán la solución que ellos encuentren, ¿verdad? Si lo van a contratar o tienen un conocido que les va a hacer el trabajo, pero que sea contador, por ejemplo. En ese sentido, nuestro trabajo también con estos procedimientos es llegar a un punto donde les decimos, ok, a partir de este punto, usted debería contratar o un abogado, o un archivista, o un contador, o lo que fuera, ¿verdad? Pero ya no es recomendable que lo hagan ustedes. Sin embargo, les vamos a explicar de qué trata. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes sepan. ¿Para qué? Para que sepan que se hace bien, cómo se hace bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería haber ahí, ¿verdad? Pues también, incluso para que no los estafen, ¿verdad? Pero en todo caso, es parte del proceso. Y en ese sentido, yo creo que es parte de la revisión que tenemos que hacer y de parte del trabajo que tenemos que plantear. Yo no sé si a todos les está quedando claro qué es lo que les estoy pidiendo para la próxima semana. Sí, profesor. A mí me quedó súper claro. Ok. ¿Al resto les está quedando claro? Ok. Sí, señor. Ok, bueno. Correcto. Bueno, entonces, siendo así, podemos hacer equipos de trabajo para poder plantearnos subequipos de trabajo para podernos plantear en cada una de las áreas la revisión de manual y esa revisión temática didáctica que les estoy planteando, a partir de la cual empezaríamos a pensar cómo dividir el trabajo y qué recursos son los que vamos a producir. Yo pienso que entonces, bueno, evidentemente Belén trabajaría la parte legal, ¿verdad? Que sería como la parte del contexto legal de la legislación. Giljet y Alejandro trabajarían en archivo. Daniela y Kenneth trabajarían administrativo. Y Gabriela... ¿No está legal también? No, pero es que, bueno, Kenneth puede apoyar legal, pero también necesito que trabajen en administrativo. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto. Ok. Y Gabriela y Brian trabajarían contable, ¿verdad? Contabilidad. Okay. Entonces, la intención es que la próxima semana, más o menos hoy, la próxima semana, dentro de una semana exacta, tengamos otra reunión. Y veamos los resultados de esas revisiones, ¿verdad? Si se hicieron ampliaciones, se trabajaron, se redefinieron cosas y cuál es ese listado de temáticas didácticas y sugerencias para poder llevar a cabo esto, ¿no? Para llevar a cabo ese trabajo didáctico basado en la lógica que les expliqué hace un rato. Con eso nos lanzamos a definir cuáles son los recursos que vamos a plantear y cómo vamos a empezar a organizar esa información. Para ello, entonces, para ello, ¿verdad? Para hacer esto, vamos a trabajar en esta plataforma.
Bueno, yo después les puedo pasar este material que les voy a enseñar ahorita, que es el cómo crear entornos virtuales de acción social. Para eso es trabajar en UCR global. Básicamente, lo que necesitamos es definir, para ello necesitamos definir cuántas aulas vamos a hacer. Si vamos a hacer una aula y en esa aula vamos a meter todo lo del área administrativa como en pequeños módulos, o vamos a hacer aulas por cada una pero eso lo vamos a definir la próxima semana. A partir de ahí definimos si necesitamos varias aulas o solo necesitamos una, por ejemplo. ¿Cuánto sería la duración de los cursos? Por ejemplo, también si van a ir encadenados, y entonces la gente puede llevarlos todos en orden o puede llevar cada uno por aparte. Son cosas que podemos ir definiendo. Todo ese tipo de cosas, porque entonces un elemento junto con esto, el tercer punto que ustedes deberían entregar la próxima semana es cuál sería el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo específico del curso o curso, unidad o sección? Ya lo definiremos la próxima semana. Didáctico que ustedes están formando en contabilidad, en derecho, en administración y en archivo. ¿Cuál sería el objetivo que cumpliría esto? Ese sería el tercer elemento importante. Entonces son tres: revisión del manual, la definición de las temáticas didácticas y las subtemáticas jerarquizadas, y el objetivo que tendría ese curso, ¿verdad? Entonces aquí viene explicado la presentación, que es el tema de iniciativas, extensión docente, extensión cultural, todas estas cosas, ¿verdad? Por aquí los niveles de virtualización sería 100% virtual. Aquí elementos como, por ejemplo, la población que participaría, los tipos de actividades socioeconómicas y formativas, el objetivo, la duración, los recursos que se utilizarían, la metodología que trabajaríamos, la evaluación y la certificación. Ahorita estamos básicamente definiendo población participante o los objetivos, bueno, y las temáticas, ¿no? Estamos en esa parte muy inicial. Después veremos duración, recursos, metodología, evaluación y certificación. Eso ya lo veremos después. La próxima semana podemos avanzar un poco más en ese sentido. Por cierto, aquí aparecimos nosotros, como ejemplos de... aquí yo ahora le paso este material a Daniela para que se los comparta, para que vean algunos detalles. Vean el tema, este es el guión didáctico, cómo deberíamos afrontar la construcción de un curso de mediación. Es mediación, básicamente. Definir los contenidos, las sesiones, el grado de virtualidad, las actividades, recursos y la evaluación. Estamos aquí, básicamente en el punto 1, definiendo contenidos y definiendo el objetivo que va a tener, ¿verdad? Que es básicamente el punto inicial de trabajo, ¿verdad? Entonces, poco a poco iremos viendo algunos detalles de esto. Yo creo que no es necesario que nos agobiemos con información ahora. No es necesario que se sepan esto ahorita porque no vamos a entrar todavía en esto, pero para que sepan, estamos en el punto inicial. Vamos a definir nuestro objetivo, vamos a definir nuestros contenidos y a partir de eso definiremos los recursos que vamos a utilizar y ese tipo de cosas. Ese va a ser nuestro recorrido, digamos, durante estos meses de trabajo. ¿Qué les parece? A mí me parece Sí, súper muy bien. bien. Ahora les paso también la bitácora con esto que dijo el profe. Y, Yo en un rato también voy a subir el video. Voy a subir el video de la reunión y ok, lo tienen a disposición también para... Entonces, el video... profe, me falta nada más definir, digamos, aquí tengo como los siguientes pasos que cada uno va a hacer, pero me falta definirla para cuándo, la fecha. dijimos que una semana sería el 12. Ok, perfecto. ¿Ok? Ahora, con respecto a horas, utilicen todas las que puedan, trabajen.
tienen tiempo, yo no estoy limitándolos. No vean que no les estoy poniendo un límite de horas, trabajen y trabajen y trabajen todo lo que quieran, gasten horas, pero denme resultados, por favor. Ese es el gran punto, ¿no? No soy quisquilloso con eso, yo entiendo, pero sí, seamos bien efectivos, demos buenos resultados, esforcémonos por hacer algo bien interesante, que le quede a Venecia, pero no solo a Venecia, porque eso que nosotros estamos construyendo son cursos que nadie tiene, entonces le van a servir a todo el país, le van a servir a todas las comunidades, porque esto lo podemos asociar fácilmente con museos regionales, incluso después podemos pedirles que nos ayuden a revisar y mejorar, y a partir de ahí podríamos incluso lanzarlo en una plataforma nacional, lo cual sería bien interesante. Sí, a través de la UCR, pero con la plataforma de museos, incluso Ibermuseos, y eso sería ya un hit, ¿verdad? Así que trabajémoslo, veamos esto, y veámonos la próxima semana con los resultados para empezar a definir cosas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Profesor, digamos, si termináramos, ahí le pasamos para que usted lo vea, a ver si tiene alguna anotación adicional. Eso sí, antes de la reunión y de una vez hacer el ajuste. Perfecto, no hay ningún problema. Yo en Ok. estas vacaciones estoy dedicado 100% a esto y a la otra coordinación que tengo, que es de acción social, de la coordinación de la Comisión de Acción Social, pero entonces estoy básicamente con esto 100%. Entonces tengo más tiempo para dedicar, entonces es todo en orden. Sí, perfecto. Brian, quédate para que hablemos, porque tenías reunión conmigo Sí, claro. en esto, entonces te Está quedas bien, ahí para que hablemos. Sí, sí. Muy bien, muchachos, entonces cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes y me escriben. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Pero, Buenas Buenas noches. noches, gracias. Hasta luego.